שיעור על יום הזיכרון ויום העצמאות. Mañana y pasado el Estado de Israel va a conmemorar dos días muy importantes a nivel del Estado de Israel. El primer día es el día del recuerdo de los caídos en las guerras de nuestro país, guerras, atentados. Y al otro día, Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia. El día del 5 de Iyar de 5708 del calendario hebreo, hace 66 años, se declaró el levantamiento del Estado de Israel, la fundación del Estado de Israel. Y vamos a hablar un poquitito de este tema que a nivel judío, a nivel religioso también es un poco controversial, hay diferentes opiniones al respecto. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de la opinión de aquellos que tienen motivos por los cuales sí festejar y estar alegres en el día de la independencia de Israel. Pero el día anterior es Yom HaZikaron, que es un día difícil, un día duro. Desde el establecimiento del Estado de Israel fallecieron más de 23.000 soldados y personas que lucharon para que lo que tenemos hoy en día sea posible. Pero ya hay quien dijo que aparentemente es un precio alto, ¿sí? 23.000 soldados es un precio alto. ¿Ah? No sé si todos eran Yehudim. No sé, no que no sé, seguro que no, porque hay muchos que están en el ejército que son drusos, que son sí, que son parte del ejército pero también entregaron su vida para nuestro pueblo, para nuestra tierra. Hay dos maneras de enfocar este día. El día de Yom HaZikaron, por supuesto que para las personas que sus seres queridos están enterrados en Har Herzl o están enterrados en los cementerios del ejército, es un día muy difícil, a pesar de que no fallecieron exactamente ese día, pero es un día en el cual se los recuerda. Y tenemos que entender de que cada uno que luchó por esta tierra, por este pueblo, es un Kadosh. ¿Quién? Y si no es Yehudí, también es un Hasid Umot HaOlam, es uno de los piadosos de las naciones del mundo por haber participado a favor del pueblo judío, a favor de su liberación nacional, y eso es algo muy importante. Así como en la época del Holocausto hubo Hasidei Umot HaOlam, hubo personas que pusieron en peligro su vida para ayudar a los judíos, sabiendo que su pellejo estaba en peligro. También aquí, todos aquellos que luchan junto con nuestro pueblo para permitirnos a nosotros vivir aquí, para tener nuestra libertad, para poder estar en nuestra tierra. Entonces, como van, que merecen todo el respeto y todo el honor. Pero bueno, se puede enfocar este día de dos maneras, que no se contradicen, pero sí son diferentes. Una es cuando hablamos del ejército de Israel, cuando hablamos de la lucha, enfocar el tema de la Gevurah, de la fortaleza, de la fuerza, de la lucha, del ímpetu, de la parte positiva.
Por otro lado, se puede enfocar también la parte que es un poco más negativa, que es el fallecimiento, que es la muerte, que es el sufrimiento, que es familias que sufren por haber perdido a sus seres queridos, a sus padres, a sus esposos, a sus hijos. Últimamente ese es un poco más el enfoque, la parte triste, y yo creo que eso no es tan bueno porque eso baja un poco la moral, sí, o sea, mejor, es duro, es difícil, pero bueno, eso es parte de nuestra función aquí. Parte de nuestra función es luchar, es defender a nuestro pueblo, y la defensa muchas veces cobra sus sacrificios. Así es la vida, y así es la vida de un pueblo, especialmente la vida del pueblo de Israel. También cuando, Baruch Hashem, como vamos a ver, salimos del Galut y nos independizamos y nos liberamos, pero también la libertad cuesta mantenerla, y una de las maneras de cómo cuesta mantenerla es por medio de la defensa, por medio de la lucha. Y en una guerra, de manera natural, a pesar de que Hashem nos ha hecho grandes milagros en todas las guerras que hemos tenido aquí, ¿okay? Empezando por la guerra de la independencia y luego siguiendo por las demás y la guerra de los 6 días. Pero bueno, afilo en esas situaciones que aparentemente todo estaba perdido, según la lógica, cuando tenemos a un Estado que es menor en cantidad, que no tiene un ejército tan fuerte como los demás, pero logramos, Baruch Hashem, vencer y salir adelante. Pero en la guerra, de manera natural, muere gente, y bueno, eso es también lo que sucedió con nuestros soldados. Pero con todo el dolor tenemos que siempre poner las cosas en proporción. ¿A qué me refiero? Que 3 años antes, en Europa, ¿sí?, no en 66 años, sino en 5 años, ¿cuántos judíos murieron? 6 millones. 6 millones de judíos en 6 años. Y ahora, y esos son Yehudim que no tenían la posibilidad de luchar prácticamente, no tenían nada, estaban totalmente subyugados al enemigo nazi, y sus compañeros de batalla. Pero aquí, Baruch Hashem, la muerte es para la libertad. Aquí la muerte es de soldados que luchan porque podemos luchar, porque tenemos cómo luchar, tenemos con qué luchar. Entonces, tanto en cantidad como en calidad, las cosas cambiaron rotundamente. Y las cosas, por supuesto, están conectadas. En el momento que tenemos la posibilidad de luchar y de defendernos, entonces ya nos tienen miedo. Y por eso no se atreven con tanta facilidad a salir en contra de nosotros. ¿Sí? Y por eso la cantidad es mucho menor de fallecimientos. Y por otro lado, de la manera indefensa como teníamos que soportar en la época de la Segunda Guerra Mundial, aquí, cuando salimos a luchar, no salimos a luchar, o mejor dicho, podemos salir a luchar, a diferencia de ellos que no podían salir a luchar y que tuvieron que entregar su vida porque no tuvieron de otra. Así es la vida del pueblo judío. Para llegar a momentos de alegría, muchas veces pasamos momentos de tristeza.
Interesantemente, cuando se habla de Yom Ha'atzmaut, de la independencia, se habla también de Hanukkah, se habla también de Pesach, porque Pesach también fue una independencia nacional. Hanukkah también fue una independencia nacional, como dice el Rambam, de que cuando los macabeos vencieron a los griegos, el reinado de Israel regresó, o sea, una independencia que había aquí en la tierra de Israel, que duró como unos 200 años. Pero nosotros cuando hablamos de el primer Yom Ha'atzmaut de la historia, ¿sí? Que fue salir de Mitzrayim y después la fiesta de Hanukkah, pensamos que todo feliz, todo alegría. A ver, de lo caja, no es así. Jajamim dicen de que de Mitzrayim, ¿cuántos salieron de los Yehudim que habían en Mitzrayim? Todos salieron, ¿no? Un quinto. O sea, hay quien dijo que esa fue la primera Shoah de la historia. El primer holocausto. Bajamushim alu bnei Israel. Y si calculamos que salieron 600,000 hombres, más mujeres, más se calculan algunos millones, calculemos que eso es un quinto de lo que había en Mitzrayim. Entonces quizás esa Shoah fue todavía más terrible que la que tuvimos en Europa. En Hanukkah, ¿qué piensan? ¿Que todo fue fácil y alegría? No, también. Ahí hubo luchas y guerras durante muchos años para poder liberar. Y también después de que se liberó el Bet HaMikdash, siguieron las batallas de los Maccabim y de los Hashmonaim, y se cobraron muchas vidas. Entonces el hecho que tengamos independencia, que tengamos redención, no implica que las cosas funcionan de maravilla sin ningún problema. Las cosas se van dando, se van desarrollando, pero constantemente se sigue pagando con sacrificio. Con sacrificios humanos, con otros tipos de sacrificios, con sacrificios de tensión, de saber de que constantemente aquí alrededor tenemos, sí, alrededor, el pueblo judío tiene alrededor enemigos. O sea, alrededor de dónde. Entonces los puedes definir de varias maneras. Hay algunos que están alrededor mamash, bien cerca. Después tienes los demás que están un poco más alrededor. Y luego los que siguen un poco más y así sucesivamente. O sea, todo lo que hay alrededor nos complica la vida. Los árabes, los europeos, los iraníes, los americanos, ahí podemos discutir. Nos ayudan, no nos ayudan, todo. Además que ustedes piensan que la ayuda que nos dan los americanos es Leshem Shamaim. Sí. Yo quisiera saber qué pasaría si en Estados Unidos no habría, no sé, millones de judíos. No se sabe exactamente hoy en día cuántos hay. Con toda la asimilación y demás. Pero por supuesto que todo es intereses. Entonces, por eso el Yom HaZikaron es un día duro, es un día difícil aquí en Israel, pero es el prólogo, esa es la plataforma para poder llegar a tener lo que tenemos. Sí, el Estado de Israel, este joven Estado, ha pasado muchas guerras desde su fundación, como 10 guerras, de diferente nivel. Y hay quien dijo de que todas esas guerras en realidad es una sola guerra, la guerra de la independencia. Guerra de independencia que constantemente hay quienes nos quieren quitar. Entonces, o que nos quieren quitar totalmente de una vez, o que nos quieren quitar, bueno, primero les vamos a quitar un poco, Yehudá, Shombrón, después les vamos a quitar Yerushalayim, después y después vamos a volver a enseñarles a los judíos a nadar en el
Mediterráneo y se acabó. Entonces, esta es una guerra por la independencia que recibe diferentes matices, diferentes formas, diferentes vestimentas, pero en la esencia es lo mismo. Y por eso nosotros debemos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todos aquellos que se brindaron para que nosotros podamos estar aquí estudiando en Jerusalén, en este edificio, con libros, con aire acondicionado, con alimento, con habitaciones. Y no todo lo que parece tan pashut, tan simple, es tan simple. En un principio se fijó el día de Yom HaZikaron para los Hayalim, los Halalei Tzahal, el 4 de Iyar, un día antes que de la declaración de la independencia, que fue el 5 de Iyar. Pero este año, como cae domingo, que básicamente es hoy, el 4 de Iyar, entonces por los preparativos se decidió que se pospone un día Yom HaZikaron y al otro día se hace Yom Ha'atzmaut. Interesantemente, la declaración del Estado de Israel, ¿cuándo fue? Fue un viernes en la tarde, en la víspera de Shabbat. ¿Ah? Sí. Teóricamente tendría que haber sido en Shabbat. Pero los dirigentes, que no eran Shomrei Shabbat, salvo alguno que otro, Ben Gurión no era conocido como Shomer Shabbat, pero por el respeto al Shabbat decidieron antes de que finalice, en ese día el mandato británico, si no me equivoco, terminaba en Shabbat. Entonces en ese momento era el momento para la declaración, pero dijeron no, en Shabbat no. Entonces el Estado de Israel nació básicamente respetando el Shabbat a ese nivel. Y eso hoy se tomó nuevamente como premisa para cuidar de no profanar el Shabbat. Y por eso en los últimos años, esto es algo relativamente nuevo, Yom Ha'atzmaut muchas veces no cae en la fecha histórica, ¿sí? A veces cae el 6 de Iyar, a veces antes del 4, dependiendo, pero básicamente esa es la idea. Para cuidar el Shabbat, sí, para que no, porque se necesita ser preparativos, logística, y si por ejemplo si Yom HaZikaron fuera hoy, entonces sin ninguna duda que empezarían a preparar todo ya en Shabbat, para que todo esté listo para el sábado en la noche, entonces para que eso no suceda. ¿Qué pasó el 5 de Iyar? Se declaró la independencia política nacional del pueblo judío aquí en esta tierra. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa no a nivel simplemente de nación, sino a nivel de nación, que es la nación que representa al nombre de Hashem, que representa la Torah? ¿Por qué para mí? ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué para mucha gente? Este día es un día que debe ser respetado, debe ser tomado en cuenta como un día de Hag, como un día de festividad para el pueblo judío en general. Entonces hay varios motivos. Varios motivos que cada uno en sí mismo es válido, pero cuando se unen, entonces por supuesto le dan más fuerza. Entonces primeramente, en el momento que se declaró la independencia, el pueblo de Israel tuvo el zehut de poder empezar a cumplir la mitzvah, el precepto de Ishuv Eretz Israel, de vivir, de habitar en esta tierra.
Najón, también antes de la declaración del Estado de Israel, vivían Yehudim aquí, y durante toda la historia Yehudim hicieron aliyá y vivían en Eretz Israel, a pesar de que era en números pequeños, pero nunca dejó de haber aquí población judía de Najón, pero hay una gran diferencia. La diferencia es de que la mitzvah de Yishuv Eretz Israel se cumple principalmente no a nivel prati, a nivel particular o individual de cada Yehudí, sino a nivel Klal Israel, de todo el pueblo de Israel. O en otras palabras, que podamos cumplir con esta mitzvah cuando la soberanía en esta tierra es del pueblo de Israel, del pueblo judío. Najón, yo puedo vivir aquí cuando por encima mío tengo a un turco que me dice lo que tengo que hacer, o a un inglés, que es lo que me dice lo que tengo que hacer. También. Entonces, Najón, estoy viviendo aquí, pero yo no soy el que mando aquí, yo no soy el soberano, yo no soy el dirigente. Y por ese motivo es de que la mitzvah de Yishuv Haaretz, de vivir en la tierra de Israel, de conquistar esta tierra, es de que esté bajo nuestro poder, bajo nuestra soberanía. Y la mitzvah de que cada yudí de manera particular viva aquí en Eretz Israel es una rama, es una ramificación de la mitzvah general que tiene todo el pueblo de Israel como nación, de vivir y habitar aquí en esta tierra. Y eso es lo que dice la Torá en el libro de Bamidbar: Vehorashtem et haaretz, heredarán la tierra, vishavtem ba, y se asentarán en ella, ki lachem natati et haaretz, porque a ustedes les di la tierra, la reshetota, para heredarla. ¿Qué significa heredarán la tierra? ¿Qué significa en la práctica heredar la tierra de Israel? ¿Ah? En la práctica, ¿cómo hago yo para heredar la tierra? ¿Ah? Sí, pashut meod. La tierra está en manos de, no sé, de los ingleses. ¿Cómo yo hago para que ahora herede yo la tierra? ¿Ya fe? Tengo que conquistar la tierra, pashut meod. La tierra tiene que estar dirigida por el pueblo de Israel. Y eso significa que si hay otros que la están dirigiendo, que la están dominando, ese dominio, esa dirección, esa soberanía tiene que pasar a nosotros. Eso es lo que se denomina, en el idioma simple, un Estado. Si yo tengo un Estado, significa que yo soy el que aquí estoy dominando, el que estoy dirigiendo. Y así definió el Ramban, el Nachmanides, esta mitzvah, que fuimos ordenados de heredar la tierra que nos dio Hashem, que le dio Hashem a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y no la abandonemos en manos de otras naciones o a la desolación. ¿Qué quiere decir no dejar la tierra de Israel en manos de otras naciones? Según el Ramban, hay una mitzvah de la Torá, fundar un Estado judío. Esa es la mitzvah del Ramban. Mientras está en manos de otro pueblo, de otra nación, entonces no estás cumpliendo esta mitzvah. En el momento que tú pasas a dominar, a dirigir a esta tierra, y ¿cómo se dirige una tierra? ¿Qué fuerza tengo yo como Estado para poder dirigir y ser soberano de esta tierra? ¿Cómo se llama esa fuerza que le da al Estado? ¿Ya fue? Un ejército. Tú puedes tener un Estado muy lindo, pero si no tienes la fuerza para poder mantener esa soberanía, entonces puede ser que sea un Estado en papel, pero ¿qué? Beseder, Najón. Entonces, según la Torá, el Estado
de Israel es Malchut, es monarquía. Pero el Rav Kook ya dice en sus escritos de que si no tenemos monarquía, pero el pueblo de Israel decidió de que su dirigencia se maneje de tal manera como por ejemplo es hoy en día, que es una democracia, entonces eso pasa a ser la dirigencia en estos momentos, de esa manera. Y el Ramban dice claramente que no la abandonemos en manos de otras naciones. O sea, es la idea de pensar, por ejemplo, de darle un estado a los árabes en la mitad de Eretz Israel, en Judá, Beshomrón o en otros lados, en Judea y Samaria. Contradice totalmente esta idea. Y además el Ramban agrega otra cosa, o lishmama, que no la dejemos desolada. O sea, yo puedo tener aquí un estado y puedo tener un ejército, pero está todo abandonado. No tenemos agricultura, no construimos, no hacemos nada. Entonces, esa ya es otra parte de la mitzvah. En el momento que tú gobiernas aquí, tú tienes la soberanía, también tienes la mitzvah de ¿qué? De desarrollar a la tierra y no que se quede desolada. ¿Cómo se desarrolla a la tierra para que no quede desolada? Muchas maneras. Campos, agricultura, construcción, casas, edificios, industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa mitzvah no es una mitzvah particular. ¿Dónde que se manifiesta también a nivel particular que un yudí tiene su parcela, tiene su campito? Pero eso tiene que ser manejado a nivel del pueblo. Y todavía existe la cuenta esto de los 50 años. Dafka, esto hoy en día todavía, no lo, o sea, tenemos la Shemitah, el año sabático, sí, que de eso vamos a hablar mañana, que es la parashá de esta semana, no por casualidad, cuando estamos en Yom Ha'atzmaut. Pero esta mitzvah es una mitzvah que tiene el pueblo de Israel todas las generaciones. Pero lamentablemente, durante 2000 años, no pudimos llevar a la práctica esa mitzvah. Ni, por supuesto, de soberanía, ni hablar de soberanía sobre la tierra, pero tampoco de desarrollar a esa tierra. Como ya lo dijimos en algunas oportunidades, de que personas que vinieron aquí, historiadores que estuvieron aquí, dijeron, aquí no crece nada y nunca va a crecer nada, y es imposible que crezca algo en esta tierra. Esta es una tierra maldita. Pero ellos no conocían el secreto de que esta tierra es maldita con los malditos. Pero con los buenos y con los que pertenecen a esta tierra, no solamente que la tierra no es maldita, sino que es todo lo contrario. La tierra revive, Tchiat HaMeitim, resurrección. Y así como el pueblo judío empieza su resurrección cuando empieza a regresar a su tierra, también la tierra. Entonces, durante 2000 años, realmente no pudimos realizar esa soberanía. En la práctica, no teníamos cómo, no teníamos ejército, no teníamos armamento, ¿no? O sea, no había la manera. Todo era teórico. El Ramban escribió esta mitzvah en base a lo que dice el Pasuk hace casi 900 años. ¿Sí? Entonces el Ramban, hace 900 años, él estuvo aquí en Eretz Israel y vio de que aquí en Jerusalén trató de encontrar minyan, casi no encontró minyan en Jerusalén. Sí cuenta, o que sí encontró, o que no encontró, que hubo 9, o no sé cómo. Pero bueno. Imagínense que ustedes hoy salen a la calle a buscar minyan en Jerusalén y no encuentran minyan. Habría que hacer una estadística. ¿Cuántos minyanim hay hoy en Jerusalén? Los revelados y los ocultos.
los organizados y los desorganizados. Por la bondad de Hashem en las últimas generaciones empezó el espíritu nacional a despertarse. Y los Yehudim se reunieron en nuestra tierra, empezaron a construir, empezaron a plantar, empezaron a desarrollar la economía, se organizaron y también lograron tener un ejército. Como van, el ejército no nació como el ejército que tenemos hoy en día, pero había grupos, Etzel, Lehi, Haganá, y de ahí básicamente nació lo que hoy en día es Tzal, es el ejército de Israel. Entonces, eso sin ninguna duda, ese espíritu también. El Rav Tzviuda Kook dice de que el hecho de declarar la independencia, eso ya en sí mismo es un milagro. Nosotros hoy en día escuchamos a Ben Gurión ahí en las grabaciones, ¿no?, cuando él dice de que se declara la independencia, pero nosotros no sabemos qué pasó antes de esa declaración. ¿Saben lo que pasó antes de esa declaración? Hubo discusiones muy fuertes si sí declararon o no. Los americanos estaban ahorcándonos para que no declaremos la independencia. Y dijeron, si van a declarar, les vamos a quitar la ayuda. Y no, o sea, nuestros amigos americanos. Y por eso hubo votación y las cosas salieron prácticamente iguales de que sí o que no. Y pensando en todo lo que en el pasado cercano había sucedido con el Holocausto y demás, y en el momento que se declaró o se iba a declarar la independencia, había una sola cosa que era segura. ¿Cuál era? De que ese mismo día empezaba la guerra. Ese era lo único seguro que había de esa declaración de independencia. Con toda la alegría y de decir, bueno, tenemos nuestro... Sí, ahora, ¿cuál es la diferencia de independencia o no? Que antes el inglés o el turco era el que no sé, que estaba ahí en el Doar, y ahora va a ser un yehudí, o sea, el que va a dirigir el hashmal, la energía y todas esas cosas. Encontramos en la halajá algo muy interesante. La halajá dice de que nosotros tenemos que hacer ciertas halajot de aveilut, de luto por el Jurban, por la destrucción de la tierra y del Bet HaMikdash. Y en la halajá se ve de que hay halajot que tienen que ver con este tema, que dependen de la soberanía. Jajamín fijaron de que cuando uno ve las ciudades de Yehudá destruidas, tiene que decir, Aharei Kodeshech Hayu Midbar, las ciudades santificadas están desoladas, fueron desoladas, y tiene que likroa, tiene que hacer kriya, tiene que desgarrar su vestimenta. Explicaron los poskim, los jajamim, que cómo se define Jurban, destrucción. ¿De qué depende? ¿Cómo se define si la ciudad está destruida o no? Que haya shiltón, que haya gobierno. Si yo estoy en Jerusalén y viven aquí puros árabes, pero el gobierno es israelí, se considera que esa ciudad no está destruida. Pero si yo vivo en Tel Aviv, pero el gobierno es palestino, entonces se considera Jurban, se considera como si estaría destruida. Y cuando llego a Tel Aviv tengo que desgarrar mi ropa. ¿Mejor qué? Plechem, Hebrón, Shem, todas esas ciudades que entregaron en manos de los árabes.
Así es la halajá. Entonces, esa es básicamente el contenido de la mitzvah de Ishuv Eretz Israel. Ishuv Eretz Israel, la mitzvah de vivir en la tierra de Israel, significa vivir en la tierra, pero con soberanía, con gobierno de Am Israel y, por supuesto, desarrollando todo lo que hay aquí para poder vivir. Jajamim hablaron y alabaron a esta mitzvah y dijeron de que la mitzvah de Ishuv Haaretz Shavá vale por todas las mitzvot de la Torah. Hay otras mitzvot sobre las cuales se dijo algo semejante, Shabbat y otras más. Pero esta mitzvah, por supuesto, tiene su especialidad. La halajá dice de que una pareja que uno de los dos quiere ir a vivir a Eretz Israel cuando están viviendo en la diáspora, puede obligar a su pareja a dejar todo y venir a Eretz Israel. O divorciarse. Así dice el Shulchan Aruch. Tenemos la opinión de uno de los Baalei Tosafot que dice que la mitzvah no es hoy en día, pero la mayoría de los poskim discuten con esta opinión y prácticamente no la toman en cuenta. Hasta dicen de que es un alumno errado de los Baalei Tosafot. Y por eso esta mitzvah sigue siendo relevante también en nuestros días. Y quizás más que nunca. Hay una halajá muy interesante que tiene que ver con Eretz Israel y Shabbat. Quizás la conocen, escucharon. Una persona que tiene que cumplir una mitzvah en Shabbat, pero va a tener que pasar por una prohibición, afilu que sea solamente de Jajamim, no puede transgredir esa prohibición. Por ejemplo, hay que hacer un brit en Shabbat. ¿Se puede hacer un brit en Shabbat si es el octavo día? Sí, no solamente que se puede, hay que hacer, mitzvah. Sucedió de que el Moel, en la víspera de Shabbat, se olvidó de llevar el bisturí a la casa de donde estaba el bebé. Y en ese lugar no hay eruv y no se puede llevar, no se puede cargar en la vía pública en Shabbat. ¿Qué se hace? ¿Se hace el brit o no se hace el brit? ¿Sí se hace? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo cargas el cuchillo? ¿Ah? Oh, se llama Muhammad. No. Te voy a decir de que no se llama Muhammad. Ni a Muhammad ni a George. Ni a ninguno de los dos. ¿Ah? El problema es no se puede. El Brit Milá es más grande que el Shabbat, porque la Torah dijo que se puede hacer Brit Milá en Shabbat, pero la Torah no dijo que se puede cargar un bisturí que se podría haber cargado en Erev Shabbat, de que lo cargues en Shabbat. Entonces por eso el Brit no se hace. No se hace. Porque el Brit no te queda de otra. Aquí sí no te queda. El Brit es el octavo día porque nació en Shabbat. Entonces, ¿cuándo es el Brit? 8 días después, que es en Shabbat. Pero ¿quién dijo que el cuchillo que lo tienes que cargar por la vía pública lo tienes que cargar en Shabbat? Todos los aparatos que se necesitan para el Brit, el Moel los tiene que cargar Erev Shabbat y llevarlos a la casa donde está el bebé. Y ahí hacer el Brit. Pero hay otra mitzvah que sí se puede transgredir con Muhammad, como tú dices, o con George. ¿Cuál es? Comprar una casa en Eretz Israel. ¿Cómo comprar? ¿Qué? ¿Se puede hacer compras y ventas en Shabbat? Sí. Sotomeret, una persona está en una situación, ¿sí? Y el goy tiene su casa y está por viajar. Motzei Shabbat, en la víspera, termina Shabbat y el señor se va, se vuela. O sea, y tú te enteraste en Shabbat de que el señor está vendiendo su casa. Ya fe.
Entonces tú le quieres ir a comprar la casa a esa persona. Pero ustedes saben que para comprar una casa se necesita ¿qué? Se necesita hacer un documento, se necesita escribir. Entonces, el Yehudí mismo no va a escribir en Shabbat porque es melajá de oraita, es de oraita. Pero bueno, le puedo pedir a un no Yehudí que él escriba el contrato. Rega. Pero decirle a un no Yehudí que escriba el contrato en Shabbat, ¿se puede? ¿Se puede decirle a un goy que escriba en Shabbat para mí? No. No se puede decirle. Así como no le puedo decir al goy que lleve el cuchillo, el bisturí, en la vía pública para hacer el brit, de la misma manera no le puedo decir que escriba. No, dice la halajá, y lo trae el Shulchan Aruch, que para cumplir la mitzvah de Yishuv Eretz Israel, se puede transgredir este isur de Rabbanán, esta prohibición de Rabbanán, de amirale goy, de decirle al goy que haga todo lo que tiene que hacer para que yo pueda comprar esa casa en Shabbat. Cosa que no encontramos en otra mitzvah. Vemos la importancia de esta mitzvah. Antes del Shabbat, tiene que hacer todos los papeles adecuados con el goy. No, pero si lo puedes hacer antes de Shabbat, hazlo antes de Shabbat. Pero no hubo oportunidad de hacerlo antes de Shabbat. Entonces se hace en Shabbat. Toda la papelería en Shabbat. Nosotros tenemos mitzvot que por las dudas de no transgredir un isur de Shabbat, no las cumplimos en Shabbat. ¿No? Por ejemplo, si Rosh Hashanah cae en Shabbat, ¿qué hacemos? No tocamos el shofar. Si el primer día, si es Sukkot, no tomamos los 4 minim en Shabbat. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la persona vaya a transportar en la vía pública. ¿Y aquí qué pasó? ¿Se nos fue el miedo en Shabbat cuando queremos comprar una casa en Eretz Israel? Sí. Cuando hablamos de esta mitzvah, Jajamim dijeron aquí, no, esas cuentas no van. Ustedes saben de que en la Torá la vida está por encima de todo. Pikuach nefesh, una persona está en peligro en Shabbat. ¿Qué hay que hacer? Transgredir Shabbat. Una persona está en peligro, si va a ayunar en Yom Kippur, puede peligrar su vida. ¿Qué tiene que hacer? Comer en Yom Kippur. Pikuach nefesh doje kol la Torah, desplaza toda la Torah, la vida, menos los 3 pecados capitales: idolatría, adulterio y asesinato. Pero hay otra mitzvah que la Torah te dice, tú te tienes que poner en peligro para cumplir la mitzvah. ¿Cuál es? Conquistar la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es poner en peligro? Porque en la guerra, ¿sí? En la guerra, normalmente, ¿qué pasa? La gente muere en la guerra. Y la Torá te dice a ti, tienes que ir y conquistar la tierra de Israel. O sea, te está obligando a ponerte en peligro. No, pero Hashem nos va a hacer milagros. Alevay que nos haga milagros, pero normalmente en una guerra, si no hay milagros, soldados mueren. Entonces quiere decir de que conquistar la tierra de Israel otra vez está por encima del peligro de una persona. Entonces ese es el primer punto importante. Hay otros 2. El comienzo de la Geulá, cuando se declara la independencia, de alguna manera se quita, se desplaza la vergüenza del Galut. Generación tras generación, el pueblo judío estuvo deambulando de un lado al otro, perseguido, pasando penurias. Estaban tranquilos unos años en un lugar, de repente subía el nuevo dirigente y los mandaba a volar. Estaban otros años tranquilos en otro lugar, se venía el nuevo dirigente, los mandaba a volar, y así sucesivamente. Cada vez no hubo un galut en el cual el pueblo judío pudo mantenerse con tranquilidad hasta el fin. No hubo una cosa así. A veces más duro, a veces menos duro.
Y esa situación no es solamente es una situación difícil, eso se llama Hilul Hashem. Que el pueblo judío está deambulando de un lado al otro. El pueblo de Dios, el pueblo de Hashem, el pueblo de la Torá, que no tiene tranquilidad, que está perseguido, que está asesinado, que está sufriendo constantemente y que cada vez está tomando sus maletas de un lado al otro, deambulando de aquí para allá, de un país de Europa a otro país de Europa, a Asia, a África, por todos lados del mundo. Eso se llama Hilul Hashem. Los Goyim dicen, este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo elegido. Cuando Hashem nos regresa a nuestra tierra, entonces ya tenemos un lugar donde estar. Y así dice el Naví, los voy a tomar desde las naciones y los voy a reunir de todas las tierras y los voy a llevar a vuestra tierra. Y vendrán y construirán y van a asentarse y van a construir y van a plantar viñedos, etcétera, etcétera. Todo eso es símbolo de Geulá. Como dice Rabbi Abba en el Tratado de Sanedrín, que cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra y empiece a plantar y la tierra dé su fruto, no hay un final más revelado que eso, no hay una señal más grande de que estamos ya en el proceso de la Geulá, de la redención. Y ese es otro milagro de Kiddush Hashem, de la bendición, de la santificación del nombre de Hashem, que luego por supuesto se reforzó en la guerra de los 6 días. Y eso es lo que va sucediendo aquí en esta tierra. El único lugar en el mundo donde el pueblo judío crece numéricamente es aquí. En todos los demás lugares del mundo va en decrecimiento por motivos simples. Primeramente por la asimilación, luego por la yeludá, o sea, por la natalidad. Aquí no es de que no hay asimilación de ningún tipo, pero es menor, es muy pequeña comparativamente, y aquí el Estado de Israel se ve que va en crecimiento, o sea, cada año ve cómo se va creciendo en miles o decenas de miles de Yudim que viven aquí. Entonces, najón de que hay muchas cosas que arreglar y muchas cosas que no están bien y que aquí no todo es perfecto. Pero najón, parte de esa imperfección es de que todavía todos los Yudim no se decidieron a venir aquí. Esa es parte de la problemática. De que los Yudim que viven en la diáspora tienen que hacer chuvá y venir y regresar a su tierra. Y ese es el orden de la Geulá. La Geulá es primeramente física y luego espiritual. Primero regresamos a la tierra, construimos la tierra y ahí Hashem, como dicen los Nevi'im, va a introducir el alma, el espíritu dentro del pueblo de Israel. Y el tercer punto con el cual terminamos es la salvación de Am Israel. En Yom Ha'atzmaut el pueblo de Israel se salvó de la esclavitud, de la libertad, por medio de su independencia nacional. Hasta ahora no nos podíamos defender. Entonces, najón de que en el mundo político, en el mundo general, las cosas no son tan simples y hay potencias y hay que escuchar a otros países. Pero tenemos independencia, tenemos un ejército, podemos luchar, podemos defendernos. Y eso es, otra vez, una gran cosa. Eso es un Kiddush Hashem, que el Yehudí se puede defender. Y no solamente de que eso es bueno para los que viven aquí en el Estado de Israel. Afilu los pueblos, países que viven, los judíos que viven en otros países, muchas veces se pueden apoyar en el Estado de Israel para su defensa cuando hay problemas de antisemitismo y otros tipos de conflictos.
Antes no había dirección. ¿Quiénes son los judíos? ¿Qué tienen? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Tienen un país? ¿Tienen un estado? ¿Qué tienen? No tienen nada. Están esparcidos por todos lados y se acabó. Entonces no hay dirección. Hoy en día hay una dirección. Y el Estado puede gritar, y muchas veces cuando grita y dice las cosas, entonces, najón de que no nos quieren demasiado ahí en la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, nos escuchan y estamos ahí presentes. Y para terminar, no solamente que eso es una salvación a nivel nacional, también a nivel espiritual. El pueblo de Israel, gracias a que regresó a esta tierra con todos los problemas y con todo de que el Estado no se define como un estado religioso, pero la Torah que hay aquí en esta tierra, sí que estamos estudiándola aquí nosotros en Mahón Meir y en muchos otros lados, no existe en ningún lado. Y se dice que históricamente la Torah que se está estudiando hoy en día aquí en Eretz Israel, miles de años no se estudió tanta Torah como hoy en día. Entonces, por todos esos motivos, tenemos que festejar y estar alegres, y lo que hay que arreglar, hay que corregirlo, hay que mejorarlo. Y Bezrat Hashem, vamos a poder festejar no solamente con la mitad o con el 3/4% del vaso abierto, lleno, sino con el vaso lleno completamente de alegrías y de libertad.